Abre tu Biblia y vamos al libro de Josué. Vamos a continuar en el libro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Ahí Sergio nos va a estar ayudando para que también aparezca la lectura ahí en la pantalla. Por si quieres ver en tu Biblia o quieres ver allí en la pantalla, bueno, en cualquiera de las dos, ¿ok? Josué, capítulo 13. La semana pasada comenzamos con este capítulo, ¿recuerdan? Y vimos los primeros 7 versículos de este capítulo, aunque básicamente estuvimos ahí basándonos en el primer versículo, cuando el Señor le dice a Josué, ¿recuerdan que le dijo? Ya estás viejo, estás envejeciendo. Y no fue todo lo que le dijo. Le dice en el versículo 1 del capítulo 13, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. La guerra había terminado, ya Israel había tomado control de gran parte del territorio de Canaán, pero el trabajo no había terminado, había todavía trabajo por hacer y el Señor le encomienda a Josué, ya a la edad que tenía, le encomienda todavía una tarea más para que llevara a cabo. Y la orden de Dios para Josué era clara, sencilla, pero clara, aunque era una tarea grande todavía por llevar a cabo. Vamos a leer, y quiero leer nuevamente desde el versículo 1. Acompáñenme, por favor. Versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Cuando José ya era anciano, el Señor le dijo, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Perdón. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec. En la frontera con los amorreos, en la tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano que está hacia el oriente, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Amad, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maín, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión. ¿Se fijan? Ahí está la orden que el Señor le dio a Josué, lo voy a repetir. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo el territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Entonces, ahí está la orden clara de parte de Dios para Josué. Josué tenía que distribuir de manera inmediata la tierra de Canaán entre el pueblo de Israel, particularmente o específicamente entre 9 tribus y media. ¿Se dieron cuenta? Entre 9 tribus y media. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué solo entre 9 tribus y media? Porque las tribus de Israel son 12. Bien, me da gusto que están poniendo atención a la lectura y a todo lo que hemos estado viendo, porque 2 tribus y media ya habían recibido su herencia, su parte de tierra. Vamos a verlo, versículo 8. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Todavía bajo el liderazgo de Moisés, estas 2 tribus y media habían recibido ya sus respectivas porciones al oriente del Jordán. ¿Qué significa eso? Antes de que el pueblo de Israel cruzaran el río y conquistaran toda esa tierra de Canaán. Así es de que la tribu de Rubén y la tribu de Gad se quedaron del otro lado del río, aparte, podemos decir aparte entre comillas,
porque seguían siendo parte del pueblo de Dios, pero no junto con las demás 9 tribus y media a las que se les asignó su heredad de tierra ya del otro lado del río, en la tierra de Canaán. Si quieren ver, me acompañan rapidito, vamos viendo, porque me interesa que ustedes también vean en dónde está esto que estamos viendo. Leímos que ya esas 2 tribus y media habían recibido sus porciones de tierra. La pregunta es ¿cuándo? La recibieron todavía bajo el liderazgo de Moisés. Vamos al libro de Deuteronomio para ver esto. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 3, versículo 12. Y en este pasaje vemos a Moisés hablando al pueblo de Israel. Todavía estaba vivo Moisés, todavía estaba liderando al pueblo de Israel. Y dice Deuteronomio 3, versículo 12: cuando tomamos posesión de esa tierra, les di a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad el territorio que está pasando Aroer, a lo largo del valle del Arnón, y también la mitad de la zona montañosa de Galaad, junto con sus ciudades. Después le entregué a la media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Basán, que era el antiguo reino de Og. A toda esa región de Argob en Basán se le conocía como la tierra de los Refaitas. ¿Se fijan? Moisés entonces le entregó esa porción de tierra a estas 2 tribus y media. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le dio esta porción de tierra a esas 2 tribus y media? Y la respuesta es sencilla: porque esas 2 tribus y media se lo pidieron, esa porción de tierra, a Moisés. Vamos ahora a Números 32. Números 32, versículo 1. Y dice así: las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales. Así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, ¿se fijan? ¿Qué hicieron? Se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron: observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sitma, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. ¿Se fijan? Es ideal para todos nuestros animales. 5. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Se fijan? Ahí está entonces la situación. Tenían muchos animales. Estas tribus se dedicaban, creo yo, a la ganadería. Tenían muchos animales y esas tierras eran apropiadas, adecuadas para que tuvieran ahí todos sus rebaños. ¿Ok? Abraham, por favorcito, le parejas allá porque ya estaba metiéndose ahí un animalito. Fueron con Moisés, le hicieron ver esto, le expresaron su petición. Moisés, no lo vamos a leer, nada más el versículo 6, pero Moisés de momento como que no entendió bien la situación. De hecho, entendió algo que no era así. Y miren lo que dice Moisés en el versículo 6. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? Preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. Y le respondieron, vamos a brincarnos al versículo 16. Moisés les dijo más cosas, pero no lo vamos a leer. Al versículo 16 nos brincamos y le respondieron ellos a Moisés. Dice, pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla, hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés les dijo: si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos,
Entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel, y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante. Entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron: nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galaad. Pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú lo has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo: los hombres de Gad y de Rubén que están armados para la batalla deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir: nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán, bien armados a luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí en este lado del Jordán. Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Ahí está. El cuándo y el por qué. ¿Okay? Ya estas dos tribus y media habían recibido su porción de tierra. Y entonces regresamos a Josué, pero no en el capítulo 13, sino en el capítulo 1, porque vamos a ver qué hizo Josué. Cuando estaban a punto de cruzar el Jordán, se dirigió a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés, y les dijo en el capítulo 1, versículo 12. 1:12. Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó, al oriente del río Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo, tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. ¿Se fijan? Entonces ahí está claro, ya estas dos tribus y media ya tenían su porción de tierra. Moisés se las había entregado ya. Sus familias y sus animales ya estaban allí en esa porción, aunque los guerreros habían pasado a ayudar a conquistar el territorio de Canaán. Pero su tierra ya estaba asignada. Sus límites ya estaban, valga la redundancia, delimitados y escriturados. Todo en orden. Vamos a Josué capítulo 13. Josué 13, versículo 8. 13:8. Voy a seguir leyendo, les pido un poco de paciencia, por favor, acompáñenme ahí con la lectura. ¿Ok? 13:8. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón.
También incluía todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaítas, porque Moisés los había atacado y expulsado, pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle del Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura: Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Cademot, Mefaat, Kiriataim, Sitma, Saret Zahar, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, y Bet Jesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián. Evi, Requel, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. 22. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Lo que quiero que vean junto conmigo al leer esto, hermanos, es cómo la tierra que recibieron estas 2 tribus y media estaba ya quedada bien estipulada, bien asentada y bien asentado en los escritos. Había documentos que validaban la porción que les había tocado a estas 2 tribus y media. Vamos a seguir leyendo, versículo 24. Moisés había asignado también la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat, Mispa y Betonim, y desde Mahanaín hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. ¿Ven? Y entonces menciona también el autor el territorio que se le dio a la media tribu de Manasés, versículo 29. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Mahanaín y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que Él mismo sería su porción. Ahí está. Esas 2 tribus y media entonces ya tenían su tierra y estaban allí establecidas legalmente, todo en orden, con papeles y todo. Faltaban las 9 tribus y media restantes. Capítulo 14. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Ahí está. Josué y los líderes de Israel habían recibido este mandato, esta orden de parte de Moisés, y fue lo que ellos hicieron. Al final la orden venía directamente de Dios, pero es lo que ellos tenían que hacer. Pregunta entonces, ¿cómo se haría o cómo se hizo la distribución de la tierra al otro lado del río
para las 9,5 tribus que todavía no tenían su porción de tierra? La respuesta a esta pregunta la vemos en el versículo 2. Vean, esas 9,5 tribus recibieron sus porciones de tierra ¿mediante qué? Mediante un sorteo sagrado, oigan, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. ¿Te fijas? La orden venía de parte de Dios a través de Moisés y luego a través de Josué. Tenían que hacer la repartición de la tierra, no como ellos quisieran, no como a ellos se les antojara, sino de acuerdo al mandato del Señor, como el Señor le había ordenado a Moisés. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo el Señor le ordenó esto a Moisés? Vamos nuevamente al libro de Números, por favor. Números capítulo 33. Ahora, Números 33 y versículo 50. Dice así, Números 33, 50. Mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, oigan, el Señor le dijo a Moisés, aquí viene, sí, vamos a brincarnos al versículo 54. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esa manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. ¿Se fijan? Ahí está el método, la manera en que Dios quería que se repartiera la tierra entre las tribus, las 9,5 tribus que todavía no tenían su porción de tierra. Esto nos recuerda, vamos entrando ya aquí en materia, hermanos, nos recuerda, por un lado, número uno, la soberanía de Dios, y nos recuerda también que el Señor es dueño de toda la tierra. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el Señor, Él es el dueño de toda la tierra y Él es el soberano. ¿Qué significa esto? Si Él es el Señor, Él es el dueño de toda la tierra, Él y solo Él puede decidir a quién se la da y cómo se la da. Y es lo que estamos viendo. Ni Moisés ni Josué podían repartir la tierra como ellos quisieran. El Señor les dio una orden clara. Y la responsabilidad de Josué era hacerlo exactamente según las órdenes que el Señor le había dado a Moisés. No tenía que hacer lo que él quisiera. No tenía que hacer lo que a él le pareciera lo mejor. No, Dios ya había dicho cómo y así tenía que hacerse. Y el método que Dios usó, hermanos, es un método sencillo, pero es un método bien eficaz, por sorteo, por suertes. No sabemos qué usaron para la suerte, pero lo hicieron así, por sorteo. Y al hacerlo de esa manera, tanto Josué como los líderes de Israel, número uno, estaban obedeciendo a Dios. Noten eso, ellos obedecieron a Dios. Pero también al hacerlo de esa manera, por sorteo, no había lugar para el descontento entre las tribus, ni para el reclamo. Si lo hubieran hecho de otra manera, seguramente o muy probablemente algunos de las tribus hubieran estado descontentos con lo que se les asignaría y hubiera habido reclamos. Pero de esta manera Israel sabía que lo que les correspondía a cada tribu venía de parte directamente del Señor. No había trampa. El Señor, por medio de la suerte, iba designando qué porción de tierra le iba a tocar a cada tribu. Dice el libro de Proverbios que la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Es el Señor el que decide.
Al final el pueblo de Israel sabía eso. Sí, se van a echar suertes, pero al final la decisión es del Señor. Y Él es el que decide en dónde nos vamos a quedar cada uno de nosotros. Así que ese método era simple, pero era efectivo. Y se evitaba que hubiera descontento y reclamos entre las tribus. Pero también se evitaba que quienes hicieran la repartición, desde Josué hasta los líderes de Israel, lo hicieran de manera arbitraria o parcial, porque se corría ese riesgo, ¿no? De que algunos dijeran, mira, esta tierra está muy buena, a mí me gustaría que mi comadre estuviera ahí o mi compadre estuviera ahí en esa tierra. Se la voy a apartar para él. De esa manera se evitaban ese tipo de cosas. Pero sobre todo ese método les recordaba tanto a Josué y los líderes como al pueblo en general, les recordaba lo que ya mencioné. Ellos sabían que del Señor es la tierra y su plenitud, y que Él se la da a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces fue por sorteo. Ahora, el sorteo nada más era para identificar o para que supieran en qué zona se iba a establecer cada una de las 9 tribus y media. Nada más para eso. Pero la extensión de tierra que le tocaría a cada una de esas 9 tribus y media, ¿se dieron cuenta de qué dependía? Dependía del tamaño de cada tribu. A la tribu más grande se le daría una porción de tierra más grande. A la más pequeña, una porción de tierra más pequeña. Ahora, no quiten el dedo de ahí de donde están en Números, pero vamos a Josué. ¿Sale? Y vamos a seguir leyendo y ahorita regresamos ahí a Números. Porque en Josué capítulo 14 dice en el versículo 5, de modo que se distribuyó la tierra, ¿cómo? Oigan, exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Ahí está. Claramente. No había otra manera de hacerlo. No podían hacerlo de otra manera. Es como el Señor quiere que se haga. Y lo mejor que podían hacer, Josué y los líderes de Israel era eso. Era llevar a cabo esa tarea siguiendo exactamente las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Ahora sí, regresen a Números, donde estábamos. Números 33. Porque quiero que vean ahora junto conmigo cuál era la responsabilidad del pueblo de Israel. Les repartieron la tierra a cada una de las tribus, cada una se iba a establecer en la porción de tierra que les había tocado por suertes, pero tenían una responsabilidad. Números 33, versículo 50. 33:50, dice así: mientras acampaban cerca del río Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: dan las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, aquí viene, expulsen a todos los que viven allí. Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se la he dado para que la ocupen. ¿Se fijan? Y esto nos recuerda la gracia de Dios. Lo que Israel recibió, esa promesa, esa tierra que cada tribu recibió allí en Canaán, fue por pura gracia. El Señor se las dio, Él quiso dárselas. El versículo 54 ahí ya lo leímos, vamos a brincarnos al 55. Le dice el Señor al pueblo de Israel: sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Así que recibieron la tierra de Canaán por gracia. El Señor en su soberanía y en su gracia les dio la tierra, ya se las había prometido, se las entregó por pura gracia. Pero ellos tenían una responsabilidad. Ahora, regresen a Josué, capítulo 14, porque quiero que noten algo conmigo.
Bueno, no, antes del 14, en el capítulo 13, perdón, Josué 13. Porque es probable que alguien se pregunte esto, y vamos a verlo, miren. En el capítulo 13, versículo 6, la segunda parte del versículo 6, vean cómo le dice el Señor a Josué. Segunda parte del versículo 6, le dice: yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Alguno podría decir: bueno, pastor, ¿y en qué quedamos? O el Señor los iba a expulsar, o ellos tenían que expulsarlo. Y la respuesta es sí, las dos. Las dos. Si el Señor les había hecho esta promesa de decirles: yo mismo expulsaré a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Esa era la promesa. Pero esa promesa tenía una condición. Es una promesa condicionada. Yo voy a ir delante de ustedes, les dice el Señor, pero ustedes tienen que ir avanzando, conquistando o tomando posesión ya de la porción de tierra que les ha tocado y expulsando a los habitantes que todavía quedan. La responsabilidad que ustedes tienen es esa. Ustedes tienen que expulsar a los que todavía quedan allí, pero yo voy a ir con ustedes. Al final yo mismo lo haré. Podemos decirlo de esta manera: yo lo haré, pero lo haré por medio de ustedes. Está la promesa, pero está también la responsabilidad. Y esto nos recuerda otra vez lo que ya hemos visto muchas veces: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y esto nos enseña algo, hermanos. Vamos entrando ya en materia de aplicaciones. Ya leímos el texto, ya explicamos el texto, ahora vamos a aplicar el texto. Y esto nos enseña algo. Hermanos, cuando Dios nos da una promesa, o muchas de las promesas que Dios nos da, no significan que nosotros tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros tenemos responsabilidad de hacer muchas cosas. Óiganlo bien, no se nos da una tierra. Mira, el Señor, por gracia, a ti y a mí, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. ¿Te fijas? Ahora nosotros, por la gracia de Dios, estamos ya de alguna manera disfrutando y saboreando nuestra Canaán. Y por favor entiendan lo que digo. Sabemos que nuestro hogar está en los cielos, pero ya la vida abundante que el Señor promete la estamos experimentando, la estamos recibiendo, la estamos saboreando. Pero el Señor no nos da eso para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana. Así como Josué, tú y yo tenemos que conducirnos en esta tierra, en esta vida eterna que el Señor nos ha dado, tenemos que conducirnos y hacer todas las cosas exactamente como el Señor ha ordenado. No se trata de que tú hagas lo que tú creas que es lo mejor. No se trata de que tú digas: bueno, pues eso es lo que dice la Biblia, pero yo creo que si le cambiamos no pasa nada. Bueno, eso es lo que dice el pastor, pero el pastor está loco. O el pastor no está en mi lugar, no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo voy a ir por acá mejor. No. Es que Dios espera que hagamos exactamente según lo que Él ha ordenado en su palabra. Ni tú ni yo somos nadie, ni para quitarle a la palabra de Dios, ni para aumentarle, ni para torcerla, ni para diluirla, ni para rebajarla. No. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo es precisamente eso. Cada día de nuestra vida, con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, conducirnos en esta carrera que es la vida cristiana, siguiendo exactamente las órdenes de Dios. Porque si no lo haces, si te atreves a hacer las cosas según lo que tú crees que es lo mejor, no te va a esperar nada bueno. Y te vas a meter en muchos problemas. Y obviamente no vas a tener ni la aprobación de Dios, ni la bendición de Dios.
Hermanos, óiganlo bien. ¿Ah? Dios no nos ha salvado, Dios no nos ha rescatado de la esclavitud del pecado para que nosotros vivamos como a nosotros se nos dé la gana. No es así. No es así. Y repito, lo mejor que podemos hacer es vivir cada día obedeciendo a Dios en todo lo que Él dice en su palabra. En todo lo que Él dice en su palabra. Como Moisés. Dios le había dicho a Moisés, van a entrar a la tierra de Canaán, van a tomar posesión de la tierra que yo les voy a dar y ustedes van a tener que expulsar a los habitantes que haya allí. Moisés obedeció, mira, vamos a verlo. Aquí en el capítulo 13, estamos en Josué 13, versículo 12. 13, 12. Dice, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaítas. Oigan, el último, ¿Por qué? Porque Moisés los había atacado, ¿y qué más dice? Y expulsado. Porque Moisés los había atacado y expulsado. ¿Recuerdan? El rey Og y el rey Sehón son los que habitaban al otro lado del río. Y todavía bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo de Israel los atacó, los derrotó y los expulsó. Moisés obedeció a Dios. Pero, lamentablemente, mira, versículo 13. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesús y de Maaca. Así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Por alguna razón, los israelitas dicen, no expulsaron a la gente de Jesús y de Maaca. Y la idea, hermanos, mira, la idea, ¿sabes cuál es? La idea es que simplemente se hicieron de la vista gorda. La idea de esto es que no le dieron importancia. No le dieron importancia. Lo tomaron a la ligera. No siguieron el ejemplo de Moisés, que fue y peleó y los atacó y los derrotó y los expulsó. No hicieron eso. No es que los israelitas hayan ido a la guerra y fueron derrotados. No, es que ni siquiera pensaron en ir a la guerra. Lo tomaron a la ligera. No hubo guerra. El pensamiento de ellos era, bueno, pues no pasa nada. Déjalos, mira, además se ve que son buena gente. Déjalos. No pasa nada. Ni siquiera hicieron el intento por expulsarlos. No es que hayan perdido la batalla, es que ni siquiera pelearon. Y eso, a la larga, les trajo muchos problemas al pueblo de Israel. Porque esos pueblos a los que les permitieron quedarse allí, a los que no expulsaron obedeciendo a Dios, esos pueblos fueron un tropiezo para el pueblo de Israel más adelante. Un tropiezo espiritual. Porque les contagiaron, permítanme esa expresión, les contagiaron de su idolatría, les contagiaron de sus prácticas paganas y perversas, y eso a la vez provocó que se fueran separando de Dios y a la vez provocó el enojo del Señor. Y entonces vemos en el libro de los Jueces la terrible condición en la que estaba el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Y eso pasó poco tiempo después. Poco tiempo después. Vamos al libro de los Jueces. Miren, quiero que vean junto conmigo algo. En el libro de Jueces está enseguida de Josué. Jueces capítulo 2. Jueces 2, versículo 1. Y mira cómo le dice el Señor al pueblo de Israel, Tremendo lo que vamos a leer aquí. Versículo 1, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, oigan,
Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Y el Señor se mantuvo, el Señor es fiel. Él nunca rompió su pacto con Israel. El problema fue con Israel. Y lo dice claramente el versículo 2. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron? Desobedecieron mi mandato. Ahí está. Hermano, no le busques. No le busques excusas. Allí está claramente. Ellos desobedecieron a Dios. No quisieron expulsarlos. ¿Por qué lo hicieron? Mira la pregunta que les hace el Señor. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. ¿Se fijan? Por eso es que decíamos que esa promesa que el Señor les había hecho tenía una condición. Yo me voy a mantener, dice el Señor, fiel a mi responsabilidad, a la promesa que he hecho. Ustedes también tienen que cumplir su parte, pero no lo hicieron. El pueblo de Israel rompió el pacto y entonces Dios dice: ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado. ¿Te recuerdas? El Señor ya se los había advertido, lo leímos en Números. Si no los expulsan, ellos serán como espinas en su costado. Y ahora se los dice: ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar con los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto, y allí nos ofrecieron sacrificios al Señor. Después de que Josué despidió al pueblo, y ya a estas alturas en el pasaje que estamos leyendo ya, el pueblo estaba cada uno asentado en sus tierras, ya habían recibido su heredad. Josué ya tenía 110 años, vamos a leerlo enseguida. Dice: después de que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Seguimos, versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, oigan, esto es terrible, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal. Mira qué terrible, ¿eh? Abandonaron al Señor para servir a Baal. La expresión máxima de necedad y de rebelión. Para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, 14, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. Terrible, terrible. Peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. ¿Te fijas? Tal como Él les había advertido. Hermanos, bien dice el dicho, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Y el pueblo, dice al final del 15, el pueblo estaba muy angustiado. ¿Qué nos enseña esto? ¿A ti y a mí? Bueno, creo que la enseñanza es clara, ¿no? Con esto que hemos leído aquí en el libro de Josué, en Jueces y en otros pasajes, la enseñanza es clara, mi hermano, para ti y para mí. Y es esta, óyelo bien, no podemos, tú y yo,
No podemos permitir que el pecado viva entre nosotros ni en nosotros. Repito, no podemos permitir que el pecado viva entre nosotros ni en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Expulsarlo. Expúlsalo. Échalo. Échalo. Échalo de ti. Como alguien dijo, y aquí esta frase la he escuchado, aunque no sé quién la dijo, seguramente alguien la dijo por ahí, pero como alguien dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y eso es una realidad, ¿eh? El Señor nos manda a ti y a mí a vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir apartado del pecado. Vivir en santidad es vivir tomado de la mano de Dios cada día, es vivir cada día en la presencia de Dios, es vivir cada día con la intención en nuestro corazón de obedecerle a Él, de agradarle a Él, de servirle a Él, de vivir para Él, vaya. Y para hacer eso tenemos que quitar de nuestra vida el pecado que hay todavía. Para hacer eso tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que alejarnos del pecado. Repito, no podemos permitir que el pecado viva entre nosotros ni en nosotros. Ahora, hablando de pecado, y ya en el tiempo que me queda, quiero que leamos juntos en la palabra de Dios algunas cosas que el Señor nos llama a ti y a mí a expulsar, a echar de nuestra vida, de nuestro corazón. Hablando de pecado, vamos a la carta a los Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y mira esta exhortación de parte de Dios. Dice en el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Con la forma en que viven. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar alguna vez que la manera en que vives, tu manera de vivir cada día, una de dos, o entristece al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti, o por otro lado lo alegra, o lo entristece, o lo alegra, o Dios se entristece al ver la manera en que tú estás viviendo, o Dios se agrada de ti al ver la manera en que tú estás viviendo. Bueno, la exhortación que dice aquí la palabra de Dios es esta: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, dice aquí mismo en Efesios, en el capítulo 1. Es la garantía que tenemos de que vamos a recibir lo que la tierra o la heredad que Dios nos ha prometido. Ahora, versículo 31, y aquí viene ya, mira, ¿qué tenemos que quitar de nuestra vida? Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y quiero que leamos estos versículos, estas palabras, porque no vaya a ser que alguien esté pensando y esté diciendo, bueno, pues sí, pero pues yo, pecado en mi vida, pues no, por más que le busco, no, y yo no he matado a nadie, y yo no me emborracho, yo no tomo drogas, yo le soy fiel a mi esposa, pecado en mí, no, yo no, otros sí. Pero mira esta lista, mira esta lista, son cosas que pueden estar allí y que no se ven, o algunas de ellas sí se ven, pero ahí están, y muchos lo minimizan, lo ven como algo que, ay, no pasa nada. Quítense, dice, libérense de toda amargura. De la amargura. ¿Sabes cuánto daño le hace la amargura, un corazón amargado a la gente? Y no nada más a la persona que está amargada, sino a las personas a su alrededor.
Quítalo, dice el Señor, échalo, expúlsalo. Amargura, furia o ira, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Allí está. Ahí está. Y si el Espíritu Santo te está haciendo ver ahorita que en tu corazón hay alguna de estas cosas, número 1, arrepiéntete. Y número 2, con la ayuda de Dios, échalo de ti. Échalo. Y si tú te estás preguntando, bueno, sí, pastor, me queda claro, pero ¿cómo le hago? Versículo 32. ¿Recuerdan antes de leer el versículo 32 lo que dice la Biblia en Romanos? No seas vencido de lo malo, sino vence como con el bien el mal. Al mal lo vas a vencer con el bien, con lo bueno. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Te fijas? Quita de tu vida estas cosas malas y algo que te va a ayudar para quitar esas cosas malas es haciendo lo bueno. Vence con el bien el mal. Y cuando hagas eso en tu vida, te aseguro, el Señor estará contigo y el Señor, Él mismo, como le prometió a Josué, yo expulsaré, yo mismo lo haré delante de los israelitas. ¿Te fijas? El Señor lo hace, el Señor es fiel, pero tú tienes ahí esa responsabilidad. La responsabilidad tuya es esa, es identificar qué cosa tienes que quitar de tu corazón y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, echarlo, quítalo, sácalo. Y si tú todavía estás pensando y dices, bueno, yo, pues no, a ver, no, creo que no. Bueno, ahí te va algo que te va a ayudar a darte cuenta de lo que hay en tu corazón. Dice la Biblia, en palabras del Señor Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, no sé si fue Jesús quien lo dijo, ya me estoy confundiendo, pero eso lo encontramos ahí en la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Pon atención a las palabras que salen de tu boca. Pon atención al vocabulario que usas cada día de tu vida, delante de tu esposa, delante de tu esposo, delante de tus hijos, delante de la gente a tu alrededor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si de tu boca todavía salen ajos y cebollas, como decimos coloquialmente aquí en México, pues tú tienes que preguntarte, ir delante de Dios con humildad y decirle, Señor, ¿qué hay en mi corazón para que de mi boca salgan estas palabras? Pídele al Señor que te muestre y lo va a hacer. Lee la Biblia y la palabra de Dios te va a mostrar lo que hay en tu corazón. Y cuando eso pase, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y repito, con la ayuda de Dios, quita eso de tu vida. Así que por un lado es el pecado. Y esto que hemos visto, estos versículos son un ejemplo, nada más. Estábamos en Efesios 4, vamos a continuar ahí, vamos a seguir leyendo ahora en el capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, ¿se fijan? Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Algo más. Tales pecados, dice enseguida, no tienen lugar en el pueblo de Dios. No tienen lugar. No les des lugar. No permitas que se queden allí. Pelea, lucha, échalos. 4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio,
que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Un idólatra que adora las cosas de este mundo. He ahí algunos ejemplos de pecados que no tienen lugar entre el pueblo de Dios, como lo hemos leído. Si tú, movido por el Espíritu Santo, reconoces que en tu vida, en tu corazón hay alguna de estas cosas, vuelvo y repito, arrepiéntete y sácalo de ti, échalo de ti, échalo, porque si no lo haces, número uno, no puedes tener ni la bendición ni la aprobación de Dios, y si no lo haces, tu vida va a ser una vida miserable, una vida desdichada. Quítalo. Eso hablando de pecados personales, pero quiero que veamos algo más, porque en el pasaje que hemos leído al final del versículo 5 dice: el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo, que adora las cosas de este mundo. Y algo más de lo que quiero mencionar es precisamente eso: el amor al mundo, la amistad con el mundo. Si algo como cristianos debemos evitar también es precisamente eso, es la amistad con el mundo, es la alianza con el mundo. ¿No fue el pecado que cometió el pueblo de Israel cuando no quisieron expulsar a aquellas tribus? Porque se sintieron cómodos, a gusto con ellos. Y es algo que debemos evitar. El apóstol Santiago dice en su carta, un pasaje que conocemos también, en Santiago capítulo 4, Santiago 4, y versículo 4, miren cómo dice, 4:4, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, Dios quiere que le seamos fieles a Él, únicamente que nuestra fidelidad sea únicamente para Él. Que nuestra lealtad sea únicamente para Él, que nuestra lealtad y nuestra fidelidad, no ande oscilando entre Dios y el mundo. Cuidado con tus amistades. Cuidado con las amistades que tengas. Y lo triste es que muchos creyentes entablan amistad cercana con personas que no conocen a Dios y lo hacen a lo mejor con la buena intención de decir, bueno, pero es que estoy orando por él y quiero ganarlo para Cristo. Pero la realidad, la triste realidad muchas veces es que sucede al revés. Que es el cristiano, entre comillas, el que termina haciendo, pensando, diciendo, comportándose como su amigo que no es cristiano y no al revés. Lamentable, pero así es. Por eso es que el Salmo 1 comienza de esa manera. ¿Recuerdan? Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso es que Dios nos advierte en su palabra, en pasajes como ese. Cuidado, cuidado. Porque puede ser que no te des cuenta, pero poco a poco te estás deslizando y al final vas a terminar como ellos, pensando como ellos, hablando como ellos, haciendo lo que ellos hacen y tristemente, ¿sabes qué más? Muchas veces burlándose de Dios y de las cosas de Dios. Cuando allí en tu círculo de amigos íntimos que no conocen a Dios, alguno
dice algo que no debe, que no es correcto, o se burlan de Dios, o se burlan de la palabra de Dios, o se burlan de los cristianos, y tú por no quedar mal, pues dices, pero te quedas callado. Es eso. Es que si no haces nada, al final vas a estar igual que ellos. Y hablando de ídolos, el Señor le había dicho a Israel que expulsara a las tribus que todavía quedaban, que quemaran las imágenes, que las destruyera completamente. Y otra vez, a lo mejor alguno dirá, bueno, pero yo no tengo imágenes, y mucho menos pensaría en postrarme ante una imagen. Pero ya sabemos, hermanos, un ídolo no nada más implica una imagen colgada en una pared o una estatua o algo. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Y versículo 21. Que de hecho es el último versículo de la carta, y dice así: queridos hijos, aléjate. ¿De qué cosa? De todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ahí está, lo que es un ídolo. Me encanta, esta es una excelente definición de lo que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón, en tu corazón. El Señor Jesús nos dijo de otra manera, ¿no? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Allí. ¿Qué hay en tu corazón? Tú lo sabes. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué amas? ¿Qué cosa tienes ahí en tu corazón bien guardada, que tú dices, no, si a mí me quitan esto, yo me muero. Me muero. Si me quitan mi familia, me muero. Si me quitan mis hijos, me muero. ¿Cuántos padres están en esa situación? Para mí, mis hijos es lo máximo, lo máximo. Mis nietos, si me quitan mis nietos, me muero. Mi trabajo, la salud, mi apariencia física. No. Mi apariencia física es lo más importante para mí. Gracias, Señor, por hacerme tan guapo. El dinero. Un montón de gente tiene ese ídolo en su corazón, el dinero. Y no estoy hablando de gente rica, porque el ídolo del dinero esclaviza tanto a gente rica como a gente pobre. Hay gente pobre, pero que tiene como ídolo el dinero, que anhelan el dinero, que viven para eso. Se acabó el tiempo, hermanos, y quiero terminar leyendo junto con ustedes en el libro de los Salmos. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos. Salmos número 101. Y quiero animarte, quiero exhortarte que este salmo que vamos a leer sea para ti como un estandarte. ¿Sabes lo que es un estandarte? Una bandera, algo que te identifique a ti, que hagas de este salmo un estandarte. Y que con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios cada día vivas llevando a lo alto este estandarte. Pónganse de pie y vamos a leer las palabras de este salmo así de pie. Salmo 101, versículo 1, yo lo leo y ustedes siguen ahí con la vista, por favor. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Y aquí miren, pongan atención. Tendré cuidado de llevar una vida intachable.
¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que son irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Podemos parafrasear este último versículo 8 y poder decir: mi tarea diaria será descubrir esas cosas malas, pecaminosas que hay en mí y librar mi corazón de estas cosas con la ayuda del Señor. Yo te recomiendo que medites en este salmo. Es más, te recomiendo que si lo puedes imprimir, imprímelo y cuélgalo allí en la sala de tu casa, que te recuerde cada día lo que el Señor pide de ti y de mí. Y hablando de heredad, hermanos, hablando de heredad, dice la Biblia, mira, a nosotros no se nos ha dado una porción de tierra física, pero dice la Biblia en la carta a los Efesios que en Cristo Jesús, óyelo bien, tú y yo, en Cristo Jesús hemos sido bendecidos, óyelo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. ¿Te fijas? Nuestra porción, nuestra herencia, nuestra porción, nuestra herencia es Dios. Y si eso es así, y eso es una realidad, entonces podemos vivir tú y yo cada día conscientes de lo que dice el Salmo 23 y confiando plenamente en eso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es así. Él es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. Si el Señor es mi porción, es mi heredad, entonces nada me faltará. Si el Señor es mi porción, entonces yo puedo confiar en lo que dice el Señor en Hebreos, cuando dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Si el Señor es mi porción, es mi herencia, entonces yo puedo vivir cada día confiando en esto. El Señor ha prometido que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Puedo vivir cada día confiando en eso, aunque tenga mucho o tenga poco. Si tengo poco, puedo confiar en eso. Dios promete que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Y Él es fiel. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y miren lo que dice enseguida: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también, oigan, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Te fijas? En Cristo estamos completos. En Él y solo en Él estamos completos. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo. Pero tenemos que decir la contraparte. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Nada. Absolutamente nada. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si tienes a Cristo, entonces tú puedes decir, como el profeta Jeremías: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Y esa es una realidad, es la realidad para ti y para mí que estamos en Cristo. Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Espera en Él, vive para Él, sírvele a Él, hónrale a Él, témele a Él, para Él, y espera en Él, porque Él es fiel y no te va a dejar
y no te va a desamparar. Y en la medida en que vas caminando día con día tomado de su mano, en esa medida ve identificando los pecados que hay en tu corazón y échalos, expúlsalos para la gloria de Dios. Vamos a cantar.